La Unión Europea está viviendo su transformación en materia de migración más profunda desde su creación. El 12 de junio marca la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un acuerdo que busca poner fin a la eterna pelea de los países del bloque por la desigual recepción de migrantes. ¿En qué consiste exactamente este pacto? Porque está siendo tan solo la puerta de entrada a una transformación mucho más profunda de los valores que han regido la migración en Europa por décadas. ¿Por qué ahora? Quédate, porque en 5 minutos te lo explicamos. Se podría decir que la manzana de la discordia se interpuso entre los países de la Unión Europea en 2015. Ese año, debido a las guerras y conflictos en África y Medio Oriente, Europa recibió 1,2 millones de solicitantes de asilo. Esto desbordó los sistemas de acogida y produjo grandes desacuerdos entre los países del sur, como Grecia, Italia y España, principales receptores de migrantes, y los del centro y el este, el llamado Grupo de Visegrado, que se oponían firmemente a las cuotas obligatorias de reubicación, lo que dejó a los países de primera línea desbordados y enfrentados a sus socios. Aunque Alemania y Suecia acabaron aceptando cerca de la mitad de las solicitudes de asilo en 2015, eso también creó una gran tensión interna y un aumento de los discursos antimigrantes y xenófobos en sus territorios, como sucedió en muchos otros países que enfrentaron un aumento de las peticiones. En 2024, tras casi 10 años de discusiones, se alcanzó finalmente el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que busca justamente establecer un marco jurídico común y previsible en materia de migración, y este tiene varios pilares. Con el acuerdo se busca un mayor control. Cada persona que llegue de forma irregular a las fronteras exteriores de la Unión Europea tendrá que someterse a una identificación biométrica y registrar sus huellas dactilares, entre otras pruebas de seguridad. También se creará un sistema de datos que almacenará más información biométrica de los migrantes y los solicitantes de asilo dentro del territorio europeo a través de una gran actualización de la base de datos Eurodac. El pacto también busca procedimientos acelerados en las fronteras para aquellas personas con bajas probabilidades de obtener el asilo, prometiendo una respuesta de un plazo máximo de 12 semanas sobre si podrán o no ingresar a la Unión Europea. Para los defensores del pacto, esto disminuirá la burocracia, pero los críticos consideran que los migrantes tendrán menos garantías jurídicas y que se normalizaría la detención en los límites fronterizos. El acuerdo también establece el principio de solidaridad obligatoria, pero flexible. Cuando un país esté enfrentando una fuerte presión migratoria, los demás miembros de la Unión Europea deberán ayudarle, bien recibiendo solicitantes de asilo en su territorio, bien pagando una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o dando apoyo logístico. Finalmente, se crearán mecanismos especiales para hacer frente a situaciones excepcionales como llegadas masivas de migrantes, ya sea por conflictos bélicos o por emergencias humanitarias, permitiendo a los estados suspender temporalmente ciertas normas estándar del procedimiento de asilo. El pacto migratorio también enfrenta fuertes resistencias, como las de Hungría o Eslovaquia, que se niegan a asumir sus directrices. En tanto, 2 años después de su aprobación, el clima político en Europa se ha tornado todavía más hostil en contra de la inmigración. Ya para su aprobación fue determinante que varias fuerzas conservadoras o nacionalistas como el Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, Vox en España o Alternativa por Alemania ganaran peso en las elecciones del Parlamento Europeo de 2024. Desde entonces, la Eurocámara ha aprobado cambios sustanciales en la regulación migratoria europea, con medidas como el llamado Reglamento de Retorno de 2025, que flexibiliza las expulsiones de migrantes y las devoluciones a países de origen. También aprobó cambios en la interpretación del concepto de país seguro y amplió sus listas. Entre estos figuran Marruecos, Túnez, Egipto o Colombia. Con ello, si hay solicitantes de asilo provenientes de alguno de estos países, su petición se tramita por la vía express y con altas probabilidades de ser desestimada. Y con este viraje hacia la derecha, gobiernos como el de Meloni están presionando para que terceros países como Albania se encarguen de la externalización de los centros de internamiento
y el examen de las solicitudes de asilo para evitar que los migrantes pisen suelo italiano. Aunque la justicia del país ya bloqueó esta posibilidad, la líder de extrema derecha encuentra ahora un panorama favorable en la Unión Europea para insistir en ella. La política migratoria que ha regido a Bruselas en las últimas décadas es heredera de una corriente de pensamiento surgida en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Una Europa en reconstrucción priorizaba la dignidad humana a los intereses de los estados, y esta corriente quedó protegida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Esta convención reguló el derecho de asilo moderno y el principio de no devolución, que prohíbe que una persona sea regresada a un lugar donde puede ser perseguida. Ahora, los derechos como el asilo y la no devolución están más en la lupa que nunca. ¿Qué opinas tú? ¿El modelo migratorio que priorizaba los derechos humanos está condenado a muerte? ¿Deben los países tener mecanismos más rígidos para frenar la inmigración? ¿Hasta qué punto la retórica nacionalista estigmatiza al migrante, pintándolo como una amenaza y amparándose en el miedo solamente para ganar votos? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales mientras te esperamos con más episodios de En 5 Minutos.